Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, termina el 2025 con altos niveles de aprobación según varios sondeos de medios locales. En enero de este año y a solo unos meses de su llegada al poder, Sheinbaum presentó su Plan México que busca reducir la pobreza y la desigualdad en el país, generar empleos, incrementar la producción nacional y aumentar las exportaciones, entre otras cosas. Además de los retos internos, sus planes para el país también estuvieron marcados por la llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, enfocado en una política migratoria estricta, en medidas contra el narcotráfico y con la constante amenaza de nuevos aranceles. Pero bueno, ¿cuál es el balance de este complejo año para la presidenta de México? Lo conversaremos con el catedrático de la UNAM, José Ignacio Martínez, a quien le doy la bienvenida. Gracias, José Ignacio, por estar acá con nosotros. Arranquemos por ahí, por este balance. Se termina ya finalmente 2025 y hay que hacer un corte de caja, un balance de la gestión de la mandataria, donde, como habíamos dicho desde el principio, llega con buenos índices de aprobación, de buena popularidad, pero también ante sí grandes, diría yo, no sé si coincides conmigo, desafíos, retos que pasan por política interior y exterior también. Adelante. Así es, Rey. Sin duda, la presidenta Sheinbaum pasó 2025 de un año donde se veía con incertidumbre y pasamos de una desaceleración a un crecimiento débil, pero un crecimiento, sin duda. Y también pasamos de una enorme incertidumbre, como bien precisas, por la parte referente de los aranceles desde que tomó posesión Donald Trump, amenazó al día siguiente a México con incrementar aranceles, y la presidenta Sheinbaum, pues sin duda tuvo que conceder a temas que habían sido antes no otorgados a Washington. Y esto pues provocó que hubiera hacia el interior incertidumbre. Se salvó este tema y sin duda iniciamos 2026 con esta nueva amenaza de aranceles en la víspera de la negociación del TEMEC. Ahora, José Ignacio, si uno sale a la calle y le pregunta al mexicano cuáles son las principales preocupaciones, sigue siendo la constante, la economía, pero también la seguridad. Ahí hay dos grandes desafíos que quedan, a mi juicio, pendientes, sobre todo el de la seguridad en este año nuevo que ya en pocas horas inicia. Así es, fíjate que tenemos una serie de indicadores que nunca antes habían estado alineados desde hace más o menos 25 años. La tasa de interés a la baja, inflación controlada abajo de 4%, un tipo de cambio apreciado. Y estos tres indicadores son sin duda muy importantes para impulsar el consumo privado. No obstante, el consumo privado no aumenta a raíz precisamente de la incertidumbre que se tiene por resultado de la inseguridad. Y sin duda es un flagelo que afecta a las familias mexicanas, por un lado. Y por otro también está la incertidumbre del empleo. Eh, Tenemos que en noviembre hubo alrededor de 350,000 personas que fueron despedidas. Esto es un ciclo que siempre se presenta a finales de año y veremos que quincena de febrero nuevamente habrá un crecimiento en empleo. Sin embargo, la incertidumbre está, aumente a pesar de la amenaza de los aranceles. A pesar de las amenazas de los aranceles. Hay otra cosa también que hemos venido viendo, quizás incluso en los últimos meses, en las últimas semanas, y es el nivel de polarización que se ha dado en el país. Hemos visto algunas manifestaciones en los últimos meses de este año y aunque, como veníamos diciendo desde el principio, la presidenta llega con buenos niveles de aceptación, buena popularidad, esto quizás el gobierno lo ha tratado de minimizar, pero está ahí y quizás en 2026 puedan darse algunas circunstancias que esto escale de alguna medida. ¿Coincides o no? Totalmente, debemos ver 2025 con referencia a la administración de la presidenta Sheinbaum de popularidad, sin duda, y 2026 debe ser un año de aceptación.
con confianza en la economía, con certidumbre en la inversión, y esto va a provocar que esta polarización disminuya a raíz precisamente de lo que tenemos en torno a la inseguridad, por un lado, y por otro también en la parte referente de signos de corrupción que sin duda señalan al partido gobernante, que es Morena. Ahora, para finalizar, que se me acaba el tiempo, José Ignacio, dos cositas nada más como conclusión y en vista de lo que viene hacia adelante en este 2026. Uno, la estrategia que ha seguido la presidenta y el gobierno en relación con el vecino del norte, con Estados Unidos, y el gobierno con el presidente Donald Trump, cautela, cabeza fría, como ella lo llama, eso por una parte. Y lo otro es que también hemos visto quizás poco movimiento en la estrategia de seguridad. ¿Tú percibes en los dos casos algún cambio? Porque bueno, en el primero quizás ya se acaba esto de la cabeza fría y se empieza a calentar, ¿o no? Así es, este 1 de enero comenzamos con la imposición de aranceles por parte de México a países con los cuales no tenemos TLCs, y esto sin duda es una fuerte señal a Washington en torno a poder avanzar de cara a la renegociación del tema, por un lado, y por otro, sin duda se tiene que fortalecer la parte de la seguridad, y es ahí donde veremos cambios en el gabinete que ya comenzaron, y, en la parte de brindar esa confianza, uno, a la seguridad física y también certidumbre a la inversión empresarial. Pues bueno, vamos a ver, vamos a estar muy pendientes seguramente a principios de este mes, seguramente volveremos a hablar sobre el tema. Gracias, José Ignacio. Era el catedrático de la UNAM, José Ignacio Martínez, a quien le deseamos, por supuesto, un buen año.